gracias, profesor. El día de hoy voy a exponer mi tema que se llama cambios en nuestra relación familiar. ¿A qué se deben estos cambios? Los cambios de la relación familiar se debe a conflictos, desacuerdos, más que todo cuando los hijos son adolescentes. Cuando un adolescente presencia conflictos en su familia, se pasa más tiempo con sus amigos que con su familia. Esto es debido a que él ya no soporta él no quiere ver las peleas de su familia, tanto verbales como físicas. El padre es el modelo del hijo, ya que él tiene el deber de eh, enseñarle respeto mutuo, enseñarle enseñarle valores, ya que con eso puede forjarle a ser una persona buena. Por eso por eso los padres tienen que dar, tienen que forjar a los hijos a que las peleas familiares no deben acabar en peleas, en gritos, en agresiones físicas, sino con el diálogo, ya que con eso pueden solucionar sus problemas y evitarse a que su hijo sea un agresor a su pareja. Y eso es todo, muchas gracias. Y la maqueta, aquí está lo que hice del tema. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, señor director. Buenos días, compañeros. Hoy día les voy a presentar mi exposición del Día del Logro, adicciones en la adolescencia. Todos estamos expuestos a las drogas, al alcohol, al tabaco, a la cocaína. Esto se complica aún más cuando las personas no saben afrontar los problemas con dificultades. ¿Qué causan las drogas? Diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Ejemplo, hepatitis, trastornos, depresión y paranoia, etc. Las drogas que más consumen las personas: el alcohol, la marihuana, la cocaína, la éxtasis y las anfetaminas y el tabaco. A continuación les voy a presentar un ejemplo en mi maqueta. En este lado tenemos todo tipo de drogas, como los tabacos, cigarros, en pastillas, en inyecciones, y el alcohol también es una droga, que las personas aún más lo consumen, pero no es tan grave, o sea, no es tan fuerte. Y aquí tenemos un ejemplo donde hay un antes y después. Cuando las personas no consumen drogas o no consumen nada de esas sustancias, sus cuerpos o su cara o todo su cuerpo se ve más saludable. Y cuando las personas consumen esas sustancias, su cuerpo se decae y se está más desnutridas y cosas así, por ejemplo. Esas son las adicciones en la adolescencia. Gracias. Mi nombre es Alex Sonco Morales, del cuarto de secundaria del colegio Tomás Yura. Mi tema a exponer es el Sistema Financiero Nacional del Perú. El Sistema Financiero Nacional del Perú está formado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y además mercados donde se canaliza el ahorro hacia la inversión. Se divide en dos mercados: mercado directo y indirecto. En el mercado indirecto tenemos bancarios y no bancarios.
no bancarios. En los bancarios tenemos el banco de crédito, que es el BCP. Tenemos el Banco de la Nación. Segundo, en los no bancarios tenemos las cajas municipales, como Caja Arequipa, Caja Trujillo. También tenemos las cajas rurales, como Caja de los Andes. Tenemos financieras como Mi Banco y las AFPs como Profuturo. Todo este mercado está supervisado por el SBS, que es Superintendencia de Bancas y Seguros y AFPs. Todo este mercado necesita un intermediario, por eso es mercado indirecto. Pasemos al mercado directo. El mercado directo está la Bolsa de Valores de Lima y el SAP. Y todo está supervisado por el SMB, Superintendencia de Mercados de Valores. Todo este mercado no necesita un intermediario. Por eso es un mercado directo. De ahí todo este sistema bancario, todo ese sistema está supervisado por el Banco de Reservas del Perú, que es el mayor banco que supervisa a los indirectos y a los directos. Gracias, Miss. Ante todo, muy buenos días, señor director, profesores y queridos compañeros. Quiero iniciar agradeciendo a Dios por este nuevo día y pedir que derrame su bendición para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que hoy voy a poner es de crecimiento económico y desarrollo económico. Bienes y servicios producidos por la nación. El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios producidos por una economía en un determinado lugar. Producto Bruto Interno, conocido también como el PBI, es el indicador económico más importante que se va a encargar de medir el crecimiento económico de un país. Mide la productividad del país. No mide el bienestar de la población, sino la productividad de un país. O sea, mientras más productividad haya, más se desarrolla el país. Desarrollo en medio de injusticias. El crecimiento se puede dar en medio de injusticias, ya que si bien una empresa aporta con un gran crecimiento, disimula la calidad de vida y disminuye su bienestar económico. Depende de la disponibilidad de materias primas. Del país se debe principalmente a la extracción de materias primas, ya que si la materia prima se va a agotar o si no se va a reducir, el país va a tener una crisis o si no se va a detener también. Desarrollo económico, calidad de vida. Es la capacidad que tienen algunos países para crear riquezas a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano determina el desarrollo económico de una nación y la compara con otras. Indicadores de desarrollo. Población en extrema pobreza, la empleabilidad y índice de analfabetismo. Indicadores económicos. Existen varios indicadores económicos, como el PBI per cápita, que resulta que divide el valor del PBI entre la población. Indicadores sociales.
como el consumo de calorías diarias, porcentaje de hogares, el analfabetismo que se sufre, el agua potable, indicadores demográficos. Por último, tenemos los indicadores demográficos, que nos indican la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el crecimiento y esperanza de vida que hay en nuestro país. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, soy el estudiante Piero Mancilla y voy a exponer el teorema de la base media. ¿Qué dice el teorema de la base media? Si tenemos un triángulo ABC y se unen los puntos medios M y N, entonces se cumple que el segmento MN mide la mitad del segmento AC. El segmento MN es paralelo al segmento AC. Veamos un ejemplo. Vemos en el gráfico M y N son puntos medios, entonces aplicando el teorema de la base media, MN es la mitad de 32, es decir, 16. 3x más 1 igual 16. Pasaríamos el 1 al 16 para restarlo, lo cual nos daría 15. Luego pasaríamos el 3 al 15 para dividirlo, nos daría 5, lo cual sería la respuesta. Gracias. Buenos días con todos, me llamo Jimena Nayeli Muñoz Lima, soy de cuarto de secundaria del Colegio Tomás Merced, sede Yuri. Hoy día voy a exponer un tema de biología, que es uno de los conocidos. Es teoría celular, pero esta vez va a ser a través del tiempo. Como tenemos una línea del tiempo, bueno, comenzamos con el año 1600 hasta el año 1997. 1600. Generación espontánea. Los gusanos y otros organismos considerados simples se generan espontáneamente. 1665. Robert Hooke, padre de la microbiología, construyó un microscopio y observó que los tejidos vegetales estaban formados por pequeñas cavidades, los cuales llamaron células, celdas. Mediante la utilización del microscopio, observó celdillas huecas en un corte de corcho, a los que bautizó celdas de aire, pues le recordaban a las celdas de un monasterio, nombre con el que esta estructura permanece aún. 1668. Francisco Redi, médico, no estaba de acuerdo con la generación espontánea y concluyó que la aparición de gusanos en la carne en descomposición era debido al transporte de larvas en las patas de las moscas. 1676. Anton van Leeuwenhoek, padre de la microbiología y comerciante, construyó microscopios de mayor aumento, descubriendo así la existencia de los microorganismos. Comenzó a hacer descripciones de animalicos, como bautizó a los microorganismos y bacterias presentes en las aguas que estudió. 1831. Robert Brown, médico, observó que el núcleo estaba en todas las células vegetales. 1838. Matthias Scheelen, botánico, propone que las plantas están compuestas por células. Afirmó que los vegetales son agregados, son seres individuales, que son las células. Theodore Schaum postuló que las células eran un principio de construcción de organismos más complejos. 1839. Teodoro Schaum, fisiólogo, plantea que los animales también están compuestos por células. 1855. Rudolf Virchow, médico,
establece que la célula solo proviene de celdas preexistentes. 1864. Louis Pasteur, químico, demostró la imposibilidad de la generación espontánea. 1865. Gregor Mendel, genetista, estableció dos principios genéticos. Primero, la 1, ley o principio de segregación, y la 2, ley o principio de distribución independiente. 1869. Friedrich Nietzsche, biólogo, aisló ADN y lo llamó nucleica. 1880. Friedrich Nietzsche, biólogo, aisló ADN y lo llamó nucleica. 1880. August Weismann, biólogo, este científico Weismann terminó de fundar la teoría celular, al añadir que las células que existen actualmente provienen de mucho tiempo atrás. 1855. Albrecht Kussel, médico, descubrió que el ADN había un azúcar, además de las bases nitrogenadas. 1898. Abel aisló la primera hormona, que llamó epinefrina. Posteriormente, esta recibe el nombre de adrenalina. 1900. Karl Lastiner, patólogo, demostró que la sangre humana podría ser clasificada según su capacidad de aglutinarse. Fueron descubiertos los grupos sanguíneos, pero el factor RH sanguíneo no fue descubierto hasta 1939. 1902. Erich von Schermach, biólogo. Erich y Hugo, entre otros científicos, descubrieron el trabajo perdido de Mendel. 1909. Thomas Hunt Morgan, genetista, fundó el laboratorio más importante de genética y trabajó con las moscas de la fruta, Drosophila melanogaster. 1911. Stutterman, antropólogo, comenzó a construir mapas cromosómicos para la comparación del porcentaje de combinación con la distancia física entre los loci de los genes. 1914. Robert Fulton, químico, descubrió que el DNA podría teñirse con fusión, pudiendo así mostrar que el ADN se encuentra presente en todas las células y que está en los cromosomas. 1920. Phoebus Livini, bioquímico, identificó la ribosa como el azúcar de los ácidos nucleicos y demostró que el ADN está formado por desoxirribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas. Continuamos con 1930. La genética de las poblaciones está caracterizada por el conjunto de genes, pudiendo estudiar la evolución a partir de los cambios de las frecuencias de estos genes en el espacio y en el tiempo. 1935. Albert Einstein, fisiólogo. Albert, Karl Matthews, Franz Snow y Sir Hans Adolf Krebs dilucidaron la secuencia de la vía oxidativa, el ciclo de Krebs o del ácido cítrico. 1940. George Beatley y Edgar Tatum, genetista y biólogo químico estadounidense. Ellos formularon la afirmación: un gen especifica una única enzima. 1940. Erwin Chargaff, químico, separó moléculas de ácidos nucleicos en sus bases constituyentes mediante la cromatografía del papel, pudiendo así observar que las bases nitrogenadas no siempre aparecen en la misma porción. Por tanto, las diferentes composiciones de bases podían constituir un lenguaje de instrucciones que controlan la actividad celular. 1947. Fritz Albert Lippmann, bioquímico. Fritz
aisló la coenzima A que se encuentra en una vitamina B. Bernard Housay descubrió el papel de las hormonas hipofisiarias en la regulación de los niveles de glucosa. 1948. Eugene Kennedy y Albert Leninger, bioquímicos, demostraron que en las mitocondrias tiene lugar la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la oxidación de los ácidos grasos. 1953, modelo de Watson y Crick, del ADN como una doble hélice. 1954, Georgi Gamow, físico, dedujo que sí existen 20 aminoácidos y disponen de 4 bases nitrogenadas. Hacen falta combinaciones de 3 de estas para generar 4x4x4, 64 posibilidades. 1960, Carl Sutherland descubrió la estructura del AMP proclítico, sustancia que controla la manera en que las hormonas penetran en las células. 1962, Francois Jacob y Jacques Monod, biólogo, propusieron el modelo operaron los grupos de genes que codifican proteínas funcionalmente relacionadas. Se agrupan en enunciados. 1662. Robert Bruce Merrifield, bioquímico, sintetizaron insulina. 1980. El óxido nítrico es el factor relajante, derivado del endogelio, sustancia sintetizada por el endotolito para producir vasodilatación. 1982. Thomas Craig y Sidney Altman, químico y bioquímico, descubrieron el ARN autocatalítico. 1987. Proyecto Genoma Humano. 1997. La clonación de la oveja Dolly. Fue el primer mamífero clonado a partir de un adulto. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Hoy en el curso de biología expondré el tema de anatomía. Concepto. La anatomía es la ciencia dedicada al estudio de la forma y la estructura del cuerpo. Proviene del término griego anatome, que significa disección. Luego nos pasamos al padre de la anatomía. En esta primera imagen podremos observar al que es considerado padre de la anatomía moderna, que se llama Andrés Vesalius. En la segunda imagen podemos apreciar su libro llamado Fábrica del Cuerpo Humano. Luego nos pasaremos a historia. El conocimiento anatómico del cuerpo humano data de 500 años antes de Cristo en el sur de Italia, con Alcmeón de Crotona, quien realizó disecciones en animales. En esta época estaba prohibido hacer disecciones en un cuerpo humano, por lo tanto hacían estudios en animales. Poco después Aristóteles mencionó ilustraciones anatómicas a referirse a paradigmas que probablemente eran figuras basadas a la disección de animales. Luego nos remontamos al siglo XVI en época de Renacimiento, cuando un profesor de anatomía llamado Andrés Vesalius diseca cadáveres humanos. Después corrige las obras de Galeno y publica su libro Fábrica del Cuerpo Humano, la cual se basa en muchos tratados actuales en la medicina. Luego nos pasaremos a cómo hacer el estudio correcto de las personas mediante las posiciones anatómicas. Este se divide en 6 posiciones. Primera, que esté bípedo. ¿Qué significa? Significa que el cuerpo debe estar parada. Luego, que tenga la cabeza erguida, la mirada de frente,
y luego que sus extremidades estén al lado del tronco. Eso nos referimos de los brazos. Luego que las extremidades inferiores, nos referimos de las piernas, estén paralelas, y finalmente que las palmas de las manos estén orientadas hacia adelante. Y así se hace correctamente el estudio hacia una persona. Luego pasaremos a los planos anatómicos, que es la ciencia del cuerpo humano que sirve para describir las posiciones de los diferentes tejidos, órganos y sistemas. Se divide en cuatro planos. Primera, plano medio. Es el corte simétrico que divide el cuerpo en dos mitades iguales, izquierdo y derecho. Acá podemos apreciar el plano mediano o medio. Luego, el plano sagital es un corte paralelo al plano medio. Acá podemos apreciar el plano medio, sagital. Luego, el plano transversal o horizontal. Este corte es perpendicular al eje longitudinal. Divide al cuerpo en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Acá podemos apreciar el plano transversal. Luego y por último el plano coronal o frontal. Es un corte vertical perpendicular al plano medio, paralelo a la frente, y se divide en dos partes, la parte ventral, el reverso, y la parte dorsal, la de frente. Acá podemos apreciar mejor la imagen, acá, frontal o coronal. Eso sería todo por hoy y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, señor director, profesores, compañeros presentes. El día de hoy voy a tratar el tema de analogías en el área de comunicación, sin antes agradecer a nuestro Señor Jesucristo por darnos un nuevo día más de vida en el cual podemos convivir con nuestros seres amados. Dicho esto, comencemos. La RAE, la Real Academia de Lengua Española, define analogías como la semejanza formal entre los elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa. Proviene de dos bases griegas, ana y logos. Ana es comparación o semejanza y logos es razonamiento. Tenemos sus tipos, que es sinonimia, antonimia, cohiponimia, complementario, hábitat, causa-efecto, ubicación, intensidad, evolución, secuencia, herramienta-función, material, producto, elemento conjunto, objeto característica, entre muchos otros. Bien, aquí podemos apreciar algunos de los ejemplos de los tipos de analogías. Cabe recalcar de los que ya he mencionado, como la sinonimia, antonimia, entre otros. Un ejemplo de sinonimia sería fétido, hediondo. Un ejemplo de antonimia sería dipsómano, abstemio. Un ejemplo de complementario sería cabeza, sombrero. De ubicación, profesor, colegio. De evolución sería curandero, médico. De intensidad sería colegio, universidad. Herramienta, función, bisturí, cirugía. Tenemos muchos ejemplos, los cuales no puedo mencionar en estos instantes, pero cabe recalcar que analogías es un tema extenso, pero es muy fácil de comprender. Sin más que decir, me despido. Gracias. Saludos cordiales a los estimados presentes del evento de nuestro colegio Thomas MC. Primeramente los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que gracias a Él hemos podido sobrellevar de manera exitosa este año escolar al adaptarnos a este nuevo sistema de enseñanza virtual.
A continuación, incoaré mi exposición en torno a un literato exiguamente notable que, sin embargo, llega a adquirir una notoriedad análoga a la de otras eminencias de la literatura, tanto en su trascendencia idealista y literaria. En este caso, hago mención a Javier Giraud Pérez, escritor limeño nacido el 19 de enero de 1942 y fallecido el 15 de mayo de 1963. Este escritor fue perteneciente a la corriente literaria del vanguardismo y a la generación del 60. Este escritor tenía sus calificativos, los cuales eran el poeta joven del Perú y el poeta guerrillero del Perú. Este último se debía a sus ideales comunistas y socialistas adquiridos en sus peregrinajes a las repúblicas de Rusia y Cuba respectivamente. Y esto los plasma en sus escritos líricos, los cuales vendrían a ser principalmente El Río de 1960, El Viaje de 1961, Estación Reunida, Poesías Completas y Homenajes de 1964, Poema a dos voces de 1967 y Palabra de guerrillero en 1970. La obra más ilustre por excelencia de este autor es El Río, cuya temática aborda generalmente temas de la naturaleza, y es a través de este factor en el cual él plasma sus ideales en medio de estos versos. A continuación procederé a recitarles la primera estrofa de este poema. El río. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor, sombreados por la lluvia. Yo soy un río, voy bajando cada vez más furiosamente, más violentamente. Voy bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Para culminar, quiero destacar la importancia de este autor por la cual yo lo he escogido, y es que es un arqueotipo al igual que Mariano Melgar, que no obstante su corta edad, supieron trascender en el mundo de la literatura y la historia, y como arqueotipos para todos nosotros nos da a entender que nosotros también podemos trascender en la historia y en los distintos aspectos socioculturales de nuestro país. Gracias por su estimada atención, me despido cordialmente de todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo cordial de mi parte. Primeramente, dando gracias a la divina providencia por darnos un día más de vida. El día de hoy expondré la biografía de uno de los más grandes exponentes del vanguardismo latinoamericano, llamado el poeta del siglo XX, el cual es Pablo Neruda. Ricardo Neftalí Reyes Basualto nace el 12 de julio de 1904, oriundo de Parral, Chile. Entusiasmo y perseverancia fue el título del primer artículo que publicó en el periódico local de La Mañana de Temuco en 1917. Y es así como este poeta comienza con grandes obras, que después fue recopilando así suficiente material para realizar su primer libro poético titulado Crepusculario. El mundo así empieza a recibir el talento literario del que goza Pablo, y con 20 poemas de amor y una canción desesperada, en 1924 deja al descubierto un mundo fantástico, lleno de amor y delirio, con una influencia sobresaliente del modernismo. En 1927 comienza su vida diplomática, siendo cónsul de la ciudad de Rangún, Birmania. Posteriormente siguió ocupando este cargo en Ceilán e Indonesia. Pablo Neruda logra obtener en 1971 el Premio Nobel de Literatura, siendo el segundo chileno y el tercer latinoamericano en obtener tal merecido reconocimiento. Dedicado a la diplomacia, Pablo Neruda viajó por muchos países. También llegó a Arequipa, donde quedó impresionado por la gran belleza de la ciudad, y un discurso que congregó miles de personas, como lo relatan algunos de los que tuvieron la ocasión de escucharlo. Debido al golpe militar de Augusto Pinochet y al cáncer de próstata que recién había detectado, fueron los motivos del declive del poeta. Poco tiempo después, y sin mostrar señas de recuperación, muere en Santiago el 23 de septiembre de 1973. La versatilidad literaria de Pablo Neruda lo convirtió en uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana y mundial del siglo XX. Y es así como uno de los más grandes poetas descansa en paz. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es María Isabel Carzales Mendoza, soy de cuarto de secundaria. Mi tema es la Primera Guerra Mundial.
Otto von Bismarck, canciller prusiano, promovió la unificación alemana, realizó un complejo sistema de alianzas, sistema bismarckiano, pretendía aislar a Francia y lograr la hegemonía de Alemania. Realpolitik, política pragmática. Guillermo II, emperador alemán, Kaiser, no solo trataba de aislar a Francia, pretendía rivalizar con el Imperio Británico. Para ello se apoya en la construcción de una potente marina de guerra. Weltpolitik, política mundial. Archiduque Francisco Fernando. Asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona del Imperio Austro-Húngaro. Es el detonante de la Primera Guerra Mundial. El mundo antes de 1914. En las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, los países europeos vivieron una época de tensiones y rivalidades por aumentar sus respectivos imperios coloniales. Estas tensiones imperialistas provocaron su agrupamiento en dos bloques. La exaltación del nacionalismo y las rivalidades económicas y coloniales dividieron a los países europeos en dos bloques antagónicos: las potencias centrales y los aliados. Causas del estallido del conflicto: los factores políticos, factores económicos, factores militares. Desencadenamiento de los hechos: asesinato del heredero de la corona austro-húngara en Sarajevo. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia, Francia y Gran Bretaña apoyaron a Serbia. Estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. La Gran Guerra Mundial, en 1914 hasta el 1918. Aliados, imperios centrales, países neutrales, países inicialmente neutrales que se unieron a los aliados. Conclusión: la Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra nueva, donde se movilizaron grandes contingentes humanos, tanto civiles como militares, haciendo que las personas mayores, mujeres y adolescentes acudiesen a las fábricas para producir armas. Gracias. Muy buenos días, profesor. A continuación daré la explicación de mi tema del Día del Oro, el cual es la Segunda Guerra Mundial. Este es un hecho que marcó un gran desastre en la historia, ya que fue la más sangrienta y que cobró muchas vidas. A continuación se las narraré. El 1 de septiembre del año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, con dos bandos conformados por los países aliados, que estaban integrados principalmente por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, y las potencias del eje, constituidas por Alemania nazi, la Italia fascista y Japón imperial. Alemania tenía un líder, que era Hitler. Era un pintor frustrado que supo canalizar todo el odio que tenían hacia los demás países, porque Alemania había quedado muy perjudicada después de la Primera Guerra Mundial. Le dejaron con el Tratado de Versalles, que tenía que pagar una gran deuda externa que no podía ser tan benéfico para el país. Así que Hitler supo aprovechar esto y les habló de la política nazi. De ese modo, poco a poco Hitler ganó en Alemania y así se convirtió en su líder. Todo lo que iba para pagar el Tratado de Versalles a los demás países, lo que debían por los daños de la Primera Guerra Mundial, fue hacia aumentar el poder militar y aumentar la industrialización del país. De ese modo, Alemania poco a poco se recuperaba de la crisis que le había dejado la Primera Guerra Mundial. En un tiempo, Alemania reclamó un territorio de Checoslovaquia. Quería ese territorio, así que les pidió una pequeña porción, pero no la respetó. De ese modo ocupó completamente Checoslovaquia. Luego invadió Polonia. Solo fue la mitad, ya que Rusia les ayudaba del otro lado.
firmaron un trato en el cual esos dos países, Rusia y Alemania, no se iban a atacar. Así que ahí quedó en Polonia. Pero Francia no se quedó con brazos cruzados y le declaró la guerra a Alemania para así poder contrarrestar su ataque. Alemania, al ver esto, contrarrestó a los franceses. Como Alemania tenía un gran poderío militar, entrar a Francia le era muy fácil. Entró por la parte de la capital, París, y al ver que estaban perdiendo la guerra los franceses, pues unos generales se reunieron con Hitler para hablar y quedar de la mejor manera y así no salir tan perjudicados. Le dieron la mitad, pero de algún modo igual salieron muy perjudicados. Y también le dieron parte de su colonia, Algeria. También Italia se le sumó a Alemania, pero por pura conveniencia, ya que solo vio el lado ganador y le declaró la guerra a Inglaterra. También Alemania veía que Italia no le era de mucha ayuda, ya que no tenía poderío militar, pero lo ayudaba a conquistar algunos países de todos modos. De ese modo conquistaron a Bulgaria, también llegaron a conquistar a Grecia, pero Grecia se le sumó ya que estaban perdiendo y antes de perderlo todo se le sumó. También conquistaron a Rumanía, a Hungría y por último a Yugoslavia. Pero Yugoslavia puso un poco más de resistencia, pero de todos modos cayó ante Hitler. Alemania tenía casi la mayor parte de Europa controlada. Solo le faltaba Países Bajos. También habló con España, pero España tenía una guerra civil dentro, así que no hizo caso y solo fue neutro para no meterse en más problemas. También conquistó a los países de Letonia, Lituania y Estonia. También conquistó a Dinamarca, Suiza, Países Bajos y Irlanda, que estaba de parte de Inglaterra y no podía meterse mucho. También Alemania conquistó Noruega, la parte norte. También estaba Suecia por esa parte, pero Suecia se mantuvo un poco neutro, así que no fue tan atacado. También Finlandia fue casi invadido por Rusia, pero solo los rusos lo dejaron hasta una cierta parte y no pudieron más de ahí. También los alemanes invadieron a Turquía, Siria y Líbano. Hitler soñaba con un imperio alemán muy grande que abarcara desde España hasta la mitad de Rusia. Ese mismo año puso en marcha la operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Y así el Führer dio un paso hacia su operación, queriendo atacar a Moscú, pero no se pudo, entonces atacó a Stalingrado, pensando que podría ayudarle de algún modo, pero fue al contrario. Esto lo perjudicó más y dio paso a que en el otro lado de Oriente, Japón, aliado de Alemania, atacara a la base de Pearl Harbor de Estados Unidos. Era una base marítima que controlaba ese lado. Pero Japón era potencia, así que también invadió parte de China, como Pekín, Shanghái, Hong Kong, Saigón, Singapur y Port Moresby. Japón tenía una gran técnica de conquistar países, ya que él utilizaba todos sus recursos, como son los kamikazes, personas que se suicidaban al ya no tener nada más de municiones. Pero Estados Unidos apoyó del otro lado.
de Occidente por parte de Inglaterra. Entonces desembarcó en las islas de Alemania y Francia, donde tuvo mucho éxito. Entonces Alemania se veía rodeado, por un lado la Unión Soviética y por el otro Estados Unidos. De ese modo era cuestión de tiempo de que Alemania cayera. En 1945 Alemania cayó y su líder Hitler se suicidó. La guerra ya había concluido, pero en el lado de Japón seguían peleando. Pero entonces Estados Unidos mandó 2 bombas nucleares a unas 2 ciudades de Japón, a Hiroshima y Nagasaki, donde así Japón se dio por vencido y concluyó la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo. Muchas gracias. Y esa fue mi presentación de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta sigue la Guerra Fría, pero eso ya es otra historia. Yo solo les narré la Segunda Guerra Mundial de una forma muy resumida, pero concisa. Eso fue todo y muchas gracias por haberme escuchado. Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy estaré dando a explicar el procedimiento de mi experimento sobre la lámpara giratoria. Principalmente necesitaremos una bebida de lata. En este caso yo utilizaré una lata de cerveza. Ahora sí, comenzamos. Primeramente, en la parte inferior de la lata encontraremos el centro exacto. Yo estaré marcándola. Continuaremos poniendo una moneda en el centro de la lata y la marcaremos dibujando un círculo lo más centrado posible. Posteriormente, en el centro de la lata haremos un hueco. Esto lo hice con la ayuda de mi papá. Ahora cortaremos las líneas, siempre de la manera más cuidadosa. Continuando, mi papá levantará cada uno de los cortes. Con la ayuda de una lija comenzaré a lijar la parte superior de la lata. Y así el borde comenzará a desgastarse. Apalancaremos un poco la tapa. Y así esta se desprenderá. Por el hueco que hicimos anteriormente meteremos un tornillo por la parte inferior de la lata. Para que la luz salga hacia afuera, con un alfiler comenzaré a dibujar esta mandala. En la base meteremos el alambre por el agujero y lo doblaremos 2 veces en ángulo recto, tal como lo realizan en el video de la explicación.
por arriba lo até con un alfiler para que gire mucho mejor, esto con la ayuda de un alambre de cobre. Ya hecho esto, colocaremos encima la lata. Esta tiene que estar bien centrada en su eje. Seguidamente prenderé la vela, la cual la puse en la parte inferior. Y al momento comenzará a girar. Profesores y compañeros, el día de hoy realizaré mi experimento que titula la torre de densidades. El experimento consiste en que cada líquido va a tener distintas densidades. Los materiales son el agua, el alcohol, el jabón líquido, la leche, el aceite y la miel. Comenzamos. En primer lugar, voy a echar 2 gotas de colorante naranja a la muestra de alcohol para poder diferenciar del agua, que también es un líquido transparente. Luego agitamos bien para obtener una mezcla homogénea. De la misma forma echaremos una gota de colorante azul a la muestra de agua para diferenciar de otros líquidos y al igual que en el caso contrario homogeneizarlos bien. Esto nos permitirá ver mejor qué es lo que sucede con los diferentes líquidos durante el experimento. En primer lugar echaremos la muestra de alcohol de color anaranjado. Ahora cogemos una jeringa grande de 10 milímetros y muy lentamente lo vamos a ir cargando con la muestra de color azul perteneciente al agua. Una vez cargada nuestra jeringa procedemos a colocar su aguja, teniendo mucho cuidado de no lastimarnos. A continuación echamos el agua lentamente por una de las paredes del vaso. Como podemos observar, el agua al tener una mayor densidad atraviesa el extracto de alcohol de color anaranjado y se sitúa debajo de esta, debido a que posee un mayor peso y por ende una mayor densidad. El hecho de hacer uso de la jeringa es debido a que ambos líquidos son miscibles, es decir, pueden mezclarse fácilmente, debido a que ambos son polares. Al tener ambos líquidos una diferencia de densidad, sus moléculas se encuentran ordenadas de una forma diferente. Las moléculas de agua se encuentran muy pegadas entre sí, evitando que las moléculas de alcohol que se encuentran separadas pueden penetrar la delgada capa de tensión superficial que se forma entre ambas y de esta forma se evita que ambos líquidos se combinen. Procedemos a cargar nuevamente la jeringa con el resto de las agujas que aún queda, ya que debemos hacer el mismo volumen todos los líquidos para evitar las variaciones. Como podemos observar, se muestra una clara diferencia entre ambos extractos, estando el extracto de agua debajo del alcohol debido a su mayor densidad, que es de 1000 kilogramos por metros cúbicos, y ya que se desplaza la capa de alcohol hacia la superficie, debido a que posee una menor densidad, la cual es de 780 kilogramos por metros cúbicos. Ahora procedemos a echar lentamente el jabón líquido por una de las paredes del envase, para evitar que otros líquidos se mezclen.
observamos que el jabón líquido atraviesa tanto la capa de alcohol como la del agua. Esto debido a que tiene una mayor densidad, que es de 1020 kilogramos por metros cúbicos, haciendo este sea más pesado y caiga con más facilidad al fondo del envase. A continuación procederemos a echar la leche, para lo cual también haremos uso de una jeringa para no destruir las tres capas de densidades, que hasta ahora se distinguen muy claramente. Con mucho cuidado echamos la leche a chorro continuo por una de las paredes del envase. Como podemos observar, la leche atraviesa rápidamente las capas de alcohol y agua, pero demora en atravesar la capa de jabón líquido, debido a que posee mayor densidad que las anteriores. Con el transcurrir de los segundos observamos que la leche logra atravesar la capa de jabón líquido y se sitúa debajo de esta, desplazándola hacia la parte superior. Esto se debe a que la leche posee mayor densidad que el jabón líquido, cuya densidad es de 1020 kilogramos por metros cúbicos, mientras que la densidad de la leche es de 1032 kilogramos metros cúbicos, ligeramente superior, por ende, pesa más y cae al fondo. A medida que echamos más leche, se genera una mayor fuerza de esta para atravesar la capa de jabón líquido, haciendo que el extracto de leche sea cada vez más gruesa. Ahora procedemos a echar el aceite, para lo cual inclinamos ligeramente el vaso. Como podemos observar, el aceite atraviesa la capa de alcohol, pero no la capa de agua. Eso debido a que la densidad del aceite es intermedia entre las dos densidades de ambos líquidos. Recordamos que la densidad del aceite es de 920, mayor que la densidad del alcohol, que es de 780. Por eso la atraviesa más rápido. En cambio, la densidad del aceite es menor que la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metros cúbicos, impidiendo que, a su vez, inceda paso a sus moléculas, se encuentran más unidas que esta. Por último, echamos la miel por las paredes del envase para evitar que genere una turbulencia que pueda destrozar los demás extractos de nuestra torre de densidad. A simple vista nos damos cuenta que la miel es un líquido muy denso y viscoso, lo que impide su rápido desplazamiento. Al tener mayor peso y por tanto mayor densidad, observamos que ésta se atraviesa lentamente con los demás extractos y llega hasta el fondo del envase, ya que su densidad, que es de 1402 kilogramos por metros cúbicos, es mayor que a todos los demás líquidos que contenemos en el recipiente. Finalmente pudimos demostrar que los diferentes líquidos en un mismo volumen pueden separarse entre sí formando extractos. Esto debido a su diferente densidad. Observamos que los líquidos más densos, como la miel, se sitúan en el fondo debido a que sus moléculas se encuentran más pegadas entre sí, y que los líquidos menos densos, como el alcohol, se sitúan en la superficie y son atravesados por otros líquidos más densos debido a que sus moléculas se encuentran más separadas entre sí. Eso sería todo. Muchas gracias.